Luna, ¿puedes frotarme la espalda? Cuando la voz de un hombre llegó desde el otro lado de la videollamada. Yo me encontraba en un hotel extranjero, firmando documentos de salida a bolsa. La expresión de ella cambió al instante. Se apresuró a explicarse. Cariño, no lo malinterpretes. Federico bebió demasiado, solo lo estaba ayudando a llegar a casa. No la cuestioné, no perdí los estribos. Simplemente eché un vistazo a la pantalla. Este es un periodo crítico para la fusión y la cotización de las dos empresas, le recordé con calma. No provoques nada que pueda afectar el plan. Abrió la boca, aún intentando decir algo más. Yo ya había colgado. Tras 2 años de un matrimonio estratégico, nunca tomé decisiones basadas en la emoción. Si alguien había cruzado la línea, entonces, una vez finalizada la salida a bolsa, lo resolveríamos todo de una vez. Capítulo 01. Eran las 2 de la madrugada. La lluvia en el extranjero caía con fuerza y sin pausa, fuera de las ventanas de piso a techo de la suite del hotel. Las luces de la ciudad se desdibujaban bajo la cortina de lluvia. Estaba sentado frente al escritorio, con las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Ante mí se extendía una pila de documentos recién impresos, la versión final del plan de fusión del nuevo grupo. Era la tercera noche en vela de la semana. Hice girar la pluma estilográfica una vez entre los dedos y luego la apoyé de nuevo sobre la página. Me detuve un segundo en la línea de la firma. Confirmé que las cifras fueran correctas y firmé. Alexia. Ese nombre determinaba el futuro de 2 empresas que cotizaban en bolsa. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Una solicitud de videollamada. Identificador de llamada, Luna. Miré la hora y luego extendí la mano para aceptar. En el instante en que la pantalla se encendió, mi ceja se contrajo de forma casi imperceptible. La iluminación de su lado era cálida. Claramente no estaba en la sala de estar de casa. Luna llevaba un camisón de seda de color claro, con un tirante ligeramente torcido. El cabello le caía por la espalda, recién lavado, aún con un leve rastro de humedad. Al verme, se quedó congelada un momento y luego forzó una sonrisa. Hola, cariño, ¿sigues despierto? No respondí. Apoyé el teléfono contra el escritorio. Bajé la cabeza y continué hojeando los documentos. Respondí de manera escueta. Luna era mi esposa solo de nombre. Hace 2 años, bajo los arreglos de ambas familias. Nos casamos, una alianza estratégica. No hubo boda transmitida en directo ni una avalancha de cobertura mediática. Solo un acuerdo prenupcial con cláusulas claras y un lenguaje frío y preciso. Venía de una buena familia. Era hermosa y tenía una personalidad extrovertida. Para el mundo exterior, era la señora Alexia. Para mí, era más bien un recurso colocado en una posición fija. Al menos, así era de mi lado. En la pantalla, parecía algo inquieta y levantó la mano para acomodarse el cabello. ¿De verdad estás muy ocupado por allá? No te ves muy bien. Siempre es así antes de una salida a bolsa. Mi tono era plano, sin emociones de más. En ese momento, desde el otro lado del video, la voz de un hombre sonó de repente fuera de cámara. No era fuerte, pero se escuchaba con claridad. Luna, ¿podrías ayudarme a frotarme la espalda? En ese instante, la pluma en mi mano se detuvo. La punta quedó suspendida sobre el papel mientras una pequeña mancha de tinta se expandía lentamente. Levanté la cabeza y miré la pantalla. El rostro de Luna cambió en un segundo. Giró la cabeza bruscamente, como si se hubiera quemado con algo, y luego pareció darse cuenta de la situación, acercando apresuradamente la cámara hacia sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué hablaste de repente? El hombre no dijo nada más. Probablemente se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero el ambiente ya había cambiado. Me recosté en la silla, con la mirada serena. No la interrogué ni la interrumpí. Luna volvió a mirarme. El pánico era evidente en sus ojos. Incluso su respiración se había vuelto inestable. Cariño, por favor, no lo malinterpretes, dijo con rapidez, como si temiera que colgara. Federico bebió demasiado en una recepción. Solo lo estaba llevando a casa. Federico. No me era desconocido ese nombre. Federico, 32 años. Involucrado en negocios de zona gris entre el entretenimiento y la inversión. Hábil con las palabras. Bien conectado. Era compañero de universidad de Luna. En los últimos 6 meses, su nombre había aparecido a mi alrededor con mucha más frecuencia de la que podría considerarse una interacción social normal. Nunca había dicho nada, no porque no lo supiera, sino porque no había sido necesario. Miré a Luna sin dejarla en evidencia, sin adoptar una postura. Unos pocos segundos de silencio se alargaron infinitamente para ella. Sus dedos apretaron inconscientemente el dobladillo del camisón. Los nudillos se le pusieron pálidos. Finalmente hablé. Mi voz no era alta,
pero sí fría. Este es un momento crítico para la fusión y la cotización de nuestras dos industrias. Ella se quedó inmóvil y luego asintió instintivamente. No permitas que ocurra ningún escándalo que pueda afectar el plan. Hice una pausa, y mi mirada se ensombreció. De lo contrario, ni siquiera el cielo te dará la cara. Hablé despacio. Entendió cada palabra. Los ojos de Luna se enrojecieron al instante y negó con la cabeza presa del pánico. No, eso no pasará, cariño. Por favor, escucha mi explicación. Dio un paso hacia adelante, como si intentara acercarse a la cámara. Yo ya no tenía intención de escuchar. Extendí la mano y terminé la llamada. En el momento en que la pantalla se oscureció, en la habitación solo quedó el sonido de la lluvia. Bajé la cabeza y miré la mancha de tinta que la pluma había dejado en el documento. La froté con un pañuelo, pero ya se había filtrado en el papel. Déjalo. Cerré la carpeta, la aparté y saqué la siguiente. La emoción era lo más barato que existía, especialmente en esta época, ya fuera un matrimonio estratégico o uno real. En esencia era cooperación. La cooperación tenía beneficios, y también tenía una línea de pérdida máxima. Si alguien no seguía las reglas, entonces su valor debía ser reevaluado. La lluvia afuera seguía cayendo. Hice girar la pluma una vez más y continué firmando. En mi mente, ya había comenzado a calcular la vida útil restante de este matrimonio. Capítulo 02. Después de colgar la videollamada, no retomé el trabajo de inmediato. En lugar de eso, volví a ordenar los documentos uno por uno. No fue porque mis emociones se hubieran visto afectadas, sino por pura costumbre. Cuanto más crítica es una etapa, menos se puede permitir que cualquier variable se salga del control. Para mí, aquella llamada de Luna solo adelantó algo que ya estaba anotado en el recordatorio, marcándolo como asunto pendiente de resolver. El matrimonio nunca fue el punto clave desde el principio. El día en que Luna y yo nos casamos, hace 2 años, tenía muy claro lo que estaba haciendo. Mi familia necesitaba los canales de la suya. La familia de Luna necesitaba el capital de la mía. Cada parte obtenía lo que quería. Y el matrimonio era simplemente la forma de vinculación más rápida y más segura. Aquella boda fue muy discreta. No hubo votos ni momentos emotivos. Ella estaba a mi lado con un vestido de novia hecho a medida, sonriendo con corrección, como un producto cuidadosamente empaquetado. Yo firmé. Ella asintió. Desde ese momento, nuestra relación quedó escrita en el contrato. Durante el primer año después del matrimonio, Luna se comportó de manera bastante cooperativa. Asistía a los eventos a los que debía asistir. Decía lo que correspondía decir y mantenía la dignidad propia de una esposa de una familia poderosa. No intervenía en los asuntos de la empresa ni interfería en mis decisiones. Al menos, en apariencia. El cambio comenzó cuando empezó a asistir con frecuencia a ciertas reuniones de carácter privado. Al principio, solo recibí algunos avisos de conflictos de agenda. Yo regresaba al país de forma repentina y ella no estaba. Necesitaba que me acompañara a una cena formal y decía no encontrarse bien. Las razones parecían razonables, hasta que una vez, en una recepción, escuché a alguien mencionar casualmente el nombre de Federico. Decían que últimamente le iba bastante bien y que solía aparecer junto a Luna. En ese momento, solo escuché, sin intervenir. A Federico ya lo había investigado. Un historial poco limpio, proyectos inestables. Vivía de las relaciones personales. Cuando tenía suerte, ganaba una suma, y cuando no, desaparecía durante un tiempo. Ese tipo de persona, en teoría, no debería tener ningún cruce conmigo, y mucho menos aparecer en la vida de mi esposa. Le pedí a mi asistente que hiciera un resumen básico de información, sin profundizar, porque no era necesario. Antes de la fusión y la salida a bolsa, cualquier movimiento innecesario equivalía a darle un arma al adversario. Luna no era inteligente, pero se creía inteligente. Empezó a tantear mis límites a través de pequeños detalles. Por ejemplo, preguntándome si me molestaría que participara en ciertas inversiones. Por ejemplo, dejando de evitarme cuando contestaba el teléfono en casa. Por ejemplo, mencionando a Federico con un tono deliberadamente ligero y despreocupado. Yo no respondía, ni me oponía ni la apoyaba. Esa actitud, para ella, resultaba aún más incómoda. No sabía cuánto sabía yo, y mucho menos sabía que lo que yo esperaba de ella nunca fue lealtad, sino que se mantuviera en su lugar. Después de aquella videollamada, sus mensajes comenzaron a multiplicarse. Cuando el asistente me pasó su llamada, yo estaba en una reunión con el equipo de banca de inversión. Hice un gesto para que la reunión continuara y contesté, cariño, ayer estaba demasiado nerviosa y no me expliqué bien.
Su voz se volvió deliberadamente suave. Federico de verdad es solo un amigo. No pienses de más. Yo estaba junto a la ventana de la sala de reuniones, mirando el paisaje urbano exterior. Este asunto no necesita explicaciones repetidas. Guardó silencio un momento. Entonces, ¿estás enfadado? No, respondí. Solo te estoy recordando algo. Pareció soltar un suspiro de alivio y enseguida añadió otra frase. Sé que últimamente estás bajo mucha presión. No te voy a causar problemas. Lo dijo muy rápido, como si se estuviera haciendo una promesa a sí misma. No dije nada más y colgué directamente. Después de terminar la reunión, el responsable del banco de inversión me preguntó si era necesario ajustar parte de la estructura accionarial. Le indiqué que avanzara según el plan original. Hay personas que siempre creen estar dentro del juego, cuando en realidad solo se les permite, de forma temporal, estar de pie junto a la mesa. Los cambios de Luna los veía con absoluta claridad. Empezó a volverse inquieta. Me enviaba varios mensajes seguidos y tardaba en responder. De repente me preguntaba si, después de la salida a bolsa, podríamos relajarnos un poco. Incluso llegó a mencionar el tema de los hijos. En un matrimonio normal, esas palabras quizás se considerarían una preocupación legítima, pero viniendo de ella, solo me hacían sentir que estaba buscando una cuerda de seguridad frente a una incertidumbre creciente. Y su mayor error de cálculo fue creer que yo me dejaría arrastrar por los sentimientos. No es que no hubiera notado la frecuencia de sus contactos con Federico. No es que no hubiera visto ciertos flujos anómalos en cuentas a su nombre. Simplemente, había estado esperando el momento adecuado, esperando a que el nuevo grupo quedara completamente establecido, con todas las responsabilidades y derechos claramente definidos, esperando a que ella no tuviera ninguna ficha que pudiera usar para negociar. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Cerré el ordenador y tomé el abrigo. En esta alianza matrimonial, nunca había invertido emociones. Por lo tanto, tampoco existía la decepción. La verdadera liquidación nunca ocurre cuando las emociones están en su punto más intenso, sino cuando todas las reglas juegan a mi favor. Capítulo 03. Después de aquella videollamada, me quedé 4 días más en el extranjero. La agenda estaba completamente llena, casi sin un solo hueco desde la mañana hasta la noche. Bancos de inversión, auditoría y equipos legales iban entrando uno tras otro. Todos estaban pendientes del mismo punto en el tiempo, temerosos de que surgiera cualquier error en la fase final. En momentos así, los asuntos personales deberían ceder automáticamente su lugar. Pero, evidentemente, Luna no lo veía de esa manera. Sus mensajes empezaron a volverse más frecuentes. Al principio, eran solo buenos días y buenas noches, intercalados con algunas frases de preocupación, si estaba comiendo bien, si dormía lo suficiente. El tono era suave, sin tanteos evidentes, como si intentara volver deliberadamente al papel de esposa normal. Lo vi, pero no respondí. Al segundo día, empezó a llamar por teléfono. El asistente me envió los registros de llamadas según el procedimiento habitual. Les eché un vistazo y no los atendí. Al tercer día, cambió de estrategia. Ese día acababa de terminar una reunión con el equipo de auditoría cuando el móvil vibró. Era un mensaje de voz suyo. El sonido de fondo era muy silencioso, y su voz estaba deliberadamente baja. Alexia, sé que estás ocupado, pero de verdad me preocupa un poco. Estás solo en el extranjero, y no tienes a nadie cerca que te cuide. Esa frase se quedó en un punto muy sutil. No sonaba ni a reproche ni a coquetería. Más bien parecía un recordatorio de su propia identidad. Respondí con una sola palabra: ocupado. Unos minutos después, me envió otro mensaje. Últimamente no tengo mucho que hacer. ¿Quieres que vaya a acompañarte un tiempo? Cuando termine la salida a bolsa, podemos volver juntos. Eso ya no era preocupación. Era una prueba. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y no respondí de inmediato. No fue hasta después de que terminó la reunión cuando le contesté: no es necesario. Al enviar esas pocas palabras, podía imaginar la expresión de su rostro al leerlas. Luna estaba acostumbrada a que yo la consintiera. En estos 2 años de matrimonio, rara vez había rechazado una petición clara suya, no porque ella fuera importante, sino porque esas peticiones, a mis ojos, no tenían peso alguno. Asistir a eventos, cambiar de coche, comprar propiedades, organizar viajes, todo eso estaba dentro de lo controlable, pero esta vez era diferente. Lo que ella quería acercarse no era a mí como persona, sino a este momento concreto. Quería confirmar si todavía seguía dentro del juego. Esa noche, me llamó directamente por videollamada. Acababa de ducharme.
Me había cambiado a ropa cómoda y contesté sin ajustar el ángulo. Su rostro apareció en la pantalla, con un maquillaje impecable. Estaba claro que se había arreglado a propósito. ¿De verdad no me dejas ir? Fue directa, aunque con una sonrisa. No voy a afectar tu trabajo. Me senté en el sofá y dejé la toalla a un lado. No necesito compañía. Su sonrisa se detuvo por un instante. Alexia, ¿tienes algún problema conmigo? Por fin dijo las cosas claramente. Si es por lo de la otra vez. Ya lo expliqué. La miré sin responder de inmediato. Esa espera, para ella, era una forma de presión. Sé que no te gustan esos compromisos sociales. Pero Federico, Luna, la interrumpí. Se quedó en silencio. Que digas esto ahora no ayuda en nada a la situación. Su respiración se aceleró visiblemente por un segundo. Entonces dime, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Su voz bajó. Si no dices nada, me pongo a pensar cosas. Me levanté y caminé hasta la ventana. Haz lo que te corresponde hacer. ¿Y qué es lo que me corresponde hacer? Insistió. Me giré y la miré a través de la pantalla. No causar problemas. Al caer esa palabra, su expresión cambió por completo. Parecía haber tocado un punto sensible. Los ojos se le enrojecieron de inmediato, aunque se esforzó por no dejar caer las lágrimas. Así que, para ti, ¿solo soy un estorbo? ¿Es eso? No respondí a esa pregunta. Tampoco era necesario hacerlo. La videollamada terminó de forma abrupta. No se despidió. Colgó directamente. Después de eso, estuvo en silencio durante 2 días. Al tercero, mi asistente llamó a la puerta y me entregó un expediente. Presidente, esto es lo que nos pidió que organizáramos antes. Lo tomé y lo abrí. Era la lista de activos a nombre de Luna, propiedades, cuentas, fondos, varias inversiones externas, y también algunos movimientos de dinero que no parecían del todo razonables. Entre ellos, había uno relacionado con Federico. La cantidad no era grande, pero el momento era muy oportuno. Coincidía exactamente con el periodo en que ella había empezado a salir con más frecuencia. Cerré el expediente sin hacer preguntas. Continúen investigando, dije. El asistente asintió y se retiró. Esa misma noche, Luna volvió a contactarme. Esta vez no dio rodeos. Alexia, ¿no crees que deberíamos hablar seriamente? Su voz sonaba cansada. Siento que me estás alejando a propósito. Estaba de pie frente al escritorio, mirando el calendario de actividades en la pared. Cuando regrese al país. Ella se quedó claramente desconcertada por un instante. ¿Cuándo vuelves? Después de que termine la salida a bolsa. Guardó silencio unos segundos, como si estuviera calculando algo. Está bien, dijo. Te esperaré. Capítulo 04. Cuando la salida a bolsa entró en la cuenta regresiva, los movimientos dentro del círculo aumentaron de forma evidente. Banquetes y reuniones con alcohol, bajo todo tipo de pretextos, se sucedían sin parar. Muy pocos eran realmente útiles. La mayoría solo quería aprovechar la ventana de oportunidad para tejer relaciones. Yo no aparecí en ninguno, pero eso no significaba que no supiera lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras revisaba con el equipo legal la última ronda de cláusulas en el hotel, el asistente entró de repente y dejó el teléfono a mi lado. Presidente, alguien hizo llegar un mensaje. No levanté la cabeza. Seguí leyendo los documentos. Dime. El asistente dudó un instante. Viene de una reunión con alcohol. Dicen que Federico lo mencionó a usted, y que lo hizo de una manera poco apropiada. La mano con la que pasaba la página se detuvo por un segundo. ¿Qué dijo? Dijo que últimamente podía acceder a proyectos internos del nuevo grupo, y que por su parte ya había un consentimiento tácito, que los demás no necesitaban dar tantas vueltas. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en silencio durante unos segundos. El responsable legal me miró de manera instintiva y enseguida volvió a bajar la cabeza. Cerré el documento y dejé la pluma sobre la mesa. ¿En qué proyecto está involucrado? El asistente respondió de inmediato. Antes había una inversión periférica relacionada con el sector cultural y de entretenimiento. Estaba en la lista de observación. Todavía no había pasado por el proceso formal. Asentí levemente. Desde ahora, elimínenlo todo. El asistente se quedó un momento desconcertado. ¿Todo? Sí, respondí con calma, incluidas las empresas a su nombre y cualquier vínculo indirecto. Entendido. El asistente salió de inmediato para hacer los arreglos. La reunión continuó. Nadie volvió a mencionar el nombre de Federico. Para mí, no fue más que una limpieza de riesgos necesaria. Pero, evidentemente, para Federico no fue así. A la tarde siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Miré la procedencia y contesté. Jefe Alexia, soy yo, Federico.
Su voz tenía una cercanía forzada, deliberadamente baja. El ruido de fondo era caótico. Estaba claro que seguía afuera. ¿Qué ocurre?, pregunté. No es nada importante, rió suavemente. Solo escuché que el grupo está haciendo una selección de proyectos recientemente. Tengo algunas ideas y pensaba si podríamos encontrar un momento para hablarlo en persona. ¿Quién te permitió contactarme?, pregunté. Del otro lado de la línea hubo una breve pausa. Esto. Luna lo mencionó antes. Dijo que a usted no le molestaba que yo me informara un poco más. La frase estaba dicha con mucha astucia. Sacó a Luna a relucir para respaldar su propia posición. No lo desmentí. Los asuntos de proyectos los gestiona un equipo especializado, dije. No se manejan por canales privados. Su tono cambió de inmediato. Presidente, no hace falta hablar tan distante, rió con cierta rigidez. Al final, todos somos de los mismos. Me recosté en el respaldo de la silla y miré por la ventana. Tú y yo no lo somos. Al otro lado, hubo 2 segundos de silencio. Quizá no me expresé bien, se recompuso rápidamente. También lo hago pensando en Luna. Al fin y al cabo es su esposa. Y dejar ciertos recursos sin usar sería un desperdicio. Esa frase ya había cruzado la línea. Federico, dije su nombre. Respondió de inmediato. En tus reuniones recientes, hablas demasiado. Su respiración se cortó un instante. Hay cosas que no te corresponde tocar, continué, y mucho menos decidir por nadie. Por fin, su tono se quebró. ¿No le parece un poco exagerado? Yo solo tenía buenas intenciones. Las buenas intenciones, cuando se usan mal, se convierten en un problema, respondí. A partir de ahora, no vuelvas a mencionarme. Colgué la llamada. No lo bloqueé ni le di advertencias adicionales. Ese nivel ya era suficiente para él. Pensé que el asunto terminaría ahí, pero subestimé su capacidad de juicio. 2 días después, tras finalizar la última reunión interna antes de regresar al país, el asistente me entregó una lista suplementaria de último momento. Estos son los objetos de observación que los socios solicitaron añadir de forma temporal. Le eché un vistazo y vi un nombre conocido. Federico. Había cambiado el nombre de la empresa, el rumbo de la inversión y lo había empaquetado todo de forma impecable, intentando colarse por otra vía. Devolví la lista a la mesa. Esta no hace falta revisarla. El asistente asintió y la retiró de inmediato. Además, añadí, avisa a los equipos correspondientes que, si vuelven a darse casos similares, los rechacen directamente. No hace falta informarme. El asistente aceptó la orden. Después de que se fue, me quedé sentado un rato. Afuera, el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad se iban encendiendo una a una. Los movimientos de Federico eran más apresurados de lo que había previsto. Ese tipo de prisa suele venir acompañada de una ilusión. Creía haber puesto ya un pie dentro. Creía que solo le faltaba el último empujón, sin saber que esa puerta, desde el principio, nunca estuvo destinada a abrirse para él. Capítulo 05. La noche anterior a mi regreso al país, casi no pegué ojo. No fue por nervios, sino porque había demasiadas cosas que atender. Cada punto clave necesitaba una confirmación final. Correos electrónicos, llamadas y actas de reuniones llegaban sin parar. Permanecí sentado frente al escritorio del hotel hasta el amanecer, revisando y validando la última versión del proceso de salida a bolsa. Era la primera presentación oficial tras la fusión. Solo se permitía el éxito. No había margen para ningún desvío. A las 6 de la mañana, cerré el ordenador y envié un mensaje al asistente para que organizara la agenda tras mi regreso. No pasaron ni 10 minutos cuando entró la llamada de Luna. Miré la pantalla y no contesté de inmediato. El tono cesó y volvió a sonar. A la tercera vez, respondí. ¿Ya regresaste? Habló muy rápido, como si hubiera estado conteniéndose mucho tiempo. Escuché que hoy aterriza tu vuelo. Esta noche, dije. Se notó claramente que soltó un suspiro de alivio. Entonces quedemos para vernos, añadió enseguida. En casa, ya he pedido que lo preparen todo. No acepté ni rechacé. Ya veremos cuando llegue. Al otro lado hubo un breve silencio. Alexia, dijo mi nombre. ¿Me estás ocultando algo? Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hasta la ventana. Estás pensando de más. Esa frase no logró tranquilizarla. Para mí, la noche previa a la salida a bolsa era solo un hito más del proceso. Pero para Luna, era como una puerta que podía cerrarse en cualquier momento. Al volver al país esa noche, no regresé directamente a casa, sino que fui a la sede del grupo. Las luces estaban encendidas. Casi no había nadie en toda la planta, solo el equipo de guardia. Me senté un rato en la sala de reuniones y repasé una vez más el procedimiento del día siguiente.
El asistente llamó a la puerta y entró. Presidente, la señora Luna ya lo está esperando en casa. Miré la hora. Entendido. Cuando el coche entró en el camino familiar, la casa estaba completamente iluminada. Luna estaba de pie en el centro del salón, con un vestido bien entallado. Su maquillaje era más elaborado de lo habitual. Estaba claro que se había preparado a conciencia. Sobre la mesa había vino tinto y la vajilla, pero apenas se habían tocado. Al verme entrar, se acercó de inmediato. «¿Por fin has vuelto?» Le entregué el abrigo al servicio y asentí levemente. «¿Pasa algo?» Mi pregunta la dejó un poco desconcertada. Luego sonrió. «Hace mucho que no cenamos bien juntos», señaló la mesa. «Mañana es la salida a bolsa. Pensaba que al menos esta noche». «Ve al grano», la interrumpí. Su sonrisa se congeló. El ambiente se tensó al instante. Volvió al sofá y se sentó. Entrelazó los dedos con fuerza, los nudillos marcados. «Alexia, ¿piensas redistribuir la estructura del grupo después de la salida a bolsa?» Por fin, la pregunta mostró su filo. «Eso es un asunto del Consejo de Administración», respondí. «Pero soy tu esposa», alzó la vista hacia mí. «También soy una parte interesada en los beneficios del grupo». La miré sin responder de inmediato. «En este tiempo he pensado mucho», continuó, cada vez más agitada. «Somos marido y mujer. No deberíamos separar todo con tanta claridad. Después de que el nuevo grupo cotice, el exterior prestará atención a nuestra relación. Eso también te suma puntos». Se detuvo un momento, como observando mi reacción. «No quiero que me dejen al margen», lo dijo con total franqueza. «¿Desde cuándo sientes que te han excluido?», pregunté. Se mordió el labio. «No me dejas participar en nada», dijo. «Proyectos, inversiones, incluso tu agenda. Ahora ni siquiera sé qué estás pensando». «Eso nunca fue algo que necesitara saber», respondí. Por fin, sus emociones se desbordaron. «Pero somos marido y mujer». Alzando la voz. «No puedes estar defendiéndote de mí en todo». Me senté frente a ella, manteniendo el tono sereno. «Ser marido y mujer no significa ser una sola entidad». Se quedó paralizada. «Antes de la salida a bolsa. Esta es la última vez que te lo recuerdo», dije. «No mezcles emociones personales con intereses». Me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloró. ¿Eso es una advertencia? «Es un recordatorio», corregí, «y también un límite». El salón quedó en silencio. Tras un largo rato, habló en voz baja. «¿Y si ya he cruzado la línea?». Alcé la mirada hacia ella. «Entonces tendrás que asumir las consecuencias». Cuando esas palabras cayeron, pareció perder toda la fuerza. Por fin comprendió que no estaba hablando de sentimientos con ella, sino de reglas. Me levanté sin quedarme más tiempo. «Descansa temprano», dije. «Mañana será un día muy ocupado». Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, no volvió a alcanzarme. La campana de la salida a bolsa ya resonaba cerca, y algunas cuentas también había llegado el momento de saldarlas. Capítulo 06. El día del toque de campana. Yo estaba de pie entre bastidores. Las luces eran intensas. El proceso compacto. Todos actuaban según el orden establecido. No hubo imprevistos ni desviaciones. El nuevo grupo salió a bolsa sin contratiempos. Cuando estallaron los aplausos, solo asentí levemente y me retiré. Hacia afuera, era un momento digno de celebración. Para mí, no era más que un paso dentro del plan. De regreso en la oficina, le pedí al asistente que cancelara por completo la agenda posterior. Dejé solo una cosa: ver a Luna. Elegí una sala de reuniones cerca de la empresa, no en casa, ni en ningún lugar privado. Ella llegó muy temprano. Cuando empujé la puerta y entré, ya estaba sentada allí, con un vaso de agua intacto a su lado. Ese día casi no se había arreglado. El maquillaje era ligero y se la veía cansada. Al verme, se puso de pie y forzó una sonrisa. La salida a bolsa terminó. «Felicidades». Asentí y me senté frente a ella. «Siéntate», obedeció. Aunque su inquietud era evidente, la puerta de la sala se cerró, aislando el ruido exterior. «¿Para qué me has llamado?», preguntó primero. Esforzándose por mantener la calma, coloqué la carpeta de documentos sobre la mesa, sin abrirla de inmediato. Antes de hablar, «Quiero confirmar algo», la miré. «Hoy, ¿vienes a resolver el problema o a seguir explicándote?». Sus dedos se tensaron levemente. «Claro que quiero resolverlo», dijo. «Siempre que estés dispuesto a escucharme». Asentí y empujé la carpeta hacia ella. «Entonces, míralo primero». Dudó un instante, pero finalmente la abrió. No era material complicado. Algunos registros de transferencias, una explicación de movimientos de inversión y varias comparativas de itinerarios. Al llegar a la segunda página, su rostro ya había cambiado. «Esto»,
¿De dónde lo sacaste? Eso no es lo importante, respondí. Lo importante es si lo reconoces o no. Su respiración comenzó a desordenarse. ¿Puedo explicarlo? Levantó la vista de inmediato. Ese dinero no es como piensas. Solo se lo presté temporalmente a Federico. En ese momento estaba sin liquidez. ¿Prestar? Pregunté. Asintió, con urgencia en la voz. Sí, prestado. Dijo que el proyecto recuperaría fondos pronto. Yo tampoco pensé que se alargaría tanto. Abrí la última página y se la empujé. ¿Y esta vez? Su mirada cayó sobre el documento y todo su cuerpo se quedó rígido. Era una operación vinculada no declarada. La cantidad no era grande, pero la naturaleza era muy clara. Guardó silencio durante mucho tiempo. No quise ocultártelo a propósito, dijo por fin, con la voz más baja. Solo pensé que no hacía falta exagerar algo tan pequeño. ¿No hacía falta? Repetí. Levantó la vista hacia mí. Los ojos se le habían enrojecido. Alexia, llevamos 2 años casados. ¿De verdad no tienes ni un poco de sentimientos? Su voz empezó a temblar. Solo cometí un pequeño error. ¿Y ya me empujas al lado opuesto? Me recosté en el respaldo de la silla y la miré. No cometiste un error, dije. Apostaste por otro. Su rostro se quedó pálido al instante. Yo no. Si lo hiciste, la interrumpí. Y apostaste a que yo no daría la vuelta a la mesa. Abrió la boca, pero no logró decir nada más. La sala quedó en silencio. Pasó mucho tiempo antes de que hablara de nuevo, en voz baja. ¿Y si estoy dispuesta a cortar por completo? No respondí de inmediato. Puedo dejar de verlo, dijo rápidamente. Puedo recuperar el dinero. Puedo cooperar en todo. Es tarde, respondí. Al caer esas 2 palabras, su emoción finalmente se derrumbó. ¿Por qué? Se levantó de golpe, perdiendo el control. ¿Me diste alguna oportunidad? No dijiste nada y directamente me condenaste. Yo también me levanté, manteniendo el tono sereno. Las oportunidades las di, dije. Advertencias, límites, líneas rojas. Las cruzaste todas. Me miró. Por primera vez, el pánico apareció en sus ojos. ¿Entonces qué quieres hacer? Volví a sentarme y coloqué otro documento sobre la mesa. Este es un anexo al acuerdo prenupcial, dije. Las condiciones de activación ya se han cumplido. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Quieres divorciarte de mí? Es la terminación de la cooperación, corregí. Cayó de nuevo sobre la silla, como si le hubieran extraído toda la fuerza. ¿Y si no firmo? Preguntó en voz baja. Entonces seguiremos el peor escenario, respondí. El resultado no cambiará. Solo será un proceso más desagradable. Guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, las lágrimas cayeron, pero no la consolé, ni le ofrecí un pañuelo. Hay escenas que no deberían interrumpirse. Levantó la cabeza y me miró. Su voz estaba completamente ronca. ¿Con Federico, también actuaste? No lo negué. ¿Y qué le pasará? Eso es asunto suyo, dije. No tiene nada que ver contigo. Cerró los ojos y respiró hondo. Está bien, dijo. Firmo. Empujé la pluma hacia ella. La mano con la que la sostuvo temblaba, pero firmó con rapidez. En el instante en que la firma quedó estampada, entre nosotros ya no quedaba ningún camino de regreso. Guardé los documentos y me levanté. Alguien se pondrá en contacto contigo para lo que sigue. Ella no volvió a hablar. Cuando llegué a la puerta, me detuve un instante. Luna, me giré. Desde el principio, esta relación no era para correr riesgos. No respondió. La puerta se cerró a mis espaldas. Algunas cuentas ya estaban sobre la mesa. Lo que quedaba era solo cuestión de tiempo. Capítulo 07. Al tercer día de entrar en vigor el acuerdo, el grupo completó la primera ronda de ajustes internos. No fueron movimientos grandes, pero sí muy precisos. Varios cargos de asesoría que figuraban a nombre de Luna fueron retirados de forma unificada. La razón era sencilla: reestructuración organizativa y solapamiento de funciones. El proceso fue totalmente conforme a normativa, con documentación completa y sin ningún punto cuestionable. Ella no se enteró por boca de terceros. Lo percibió por sí misma en el momento en que le retiraron los permisos del sistema. Aquella tarde, me llamó por teléfono. Yo estaba conciliando cuentas con el equipo financiero. Al ver la llamada, no la evité. Contesté delante de varias personas. ¿Por qué nadie me avisó con antelación? Su voz era muy baja, pero no lograba ocultar el pánico. Es un procedimiento normal, respondí. Pero antes yo participaba en todo esto. Se alteró. Ahora lo cancelan todo de repente. ¿Qué van a pensar los de afuera de mí? Ya no necesitas que te miren, dije. Tampoco necesitas representar a ninguna parte. Del otro lado guardó silencio unos segundos. Alexia, me estás acorralando, dijo. Cerré el documento que tenía en la mano.
Estoy ejecutando el acuerdo. Su respiración se cortó de golpe. Por fin comprendió que, desde el momento en que firmó en aquella sala de reuniones, muchas cosas ya no tenían vuelta atrás. Tras colgar, el responsable financiero me miró con cautela. Presidente, ¿el plan de asignación para la señora Luna necesita aplazarse un poco más? No, respondí. Aplíquenlo según las cláusulas. Asintió y no hizo más preguntas. Este tipo de asuntos, en el ámbito del capital, nunca se rigen por emociones, solo por el orden. La parte que le correspondía a Luna no era poca. Simplemente estaba muy por debajo de lo que ella había esperado. Ella pensó que, después de la salida a bolsa, al menos conservaría cierta capacidad de decisión. Solo entonces descubrió que lo único que podía llevarse era aquello que estaba escrito en el acuerdo. Esa misma noche, fue al grupo, sin cita previa. Apareció directamente en recepción. El asistente me llamó para preguntar qué hacer. Le dije que la dejara subir. Cuando entró en mi despacho, su estado era muy malo. El maquillaje estaba corrido, los ojos enrojecidos. Era evidente que había llorado. ¿De verdad no dejas ningún margen? Se plantó frente a mi escritorio. Con la voz tensa, le indiqué que se sentara. Eso es lo que firmaste. No se sentó. Pensé que solo intentabas asustarme, me miró fijamente. No imaginé que llegarías a ser tan despiadado. Te equivocas, dije. Nunca me baso en intimidar. Sus hombros temblaron levemente. ¿Y Federico?, preguntó de repente. ¿También lo has empujado a un callejón sin salida? Alcé la mirada hacia ella. ¿Todavía te preocupas por él? Esa frase fue como la última cuerda que se rompía. Su emoción se desbordó por completo. Si no me hubieras presionado así, ¿cómo crees que yo habría? Se detuvo a mitad de la frase. Se dio cuenta de que, si seguía hablando, solo quedaría peor. No respondí. Unos segundos después, se dio la vuelta y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco y pesado. A la mañana siguiente, la noticia del problema de Federico llegó hasta mí. El proyecto por el que había apostado sufrió una ruptura en la cadena de financiación. Varias firmas de inversión que originalmente habían prometido entrar se retiraron todas en el último momento. La razón fue la misma para todas: la evaluación de riesgos no había sido aprobada. Eso era comportamiento de mercado. Y también el resultado de que yo hubiera hecho que alguien diera aviso con antelación. Al mediodía, acababa de terminar una reunión cuando el asistente me informó de que Federico estaba abajo. Dice que insiste en verlo, añadió. Su estado emocional no es muy estable. Miré la hora. Déjalo subir. Unos minutos después, Federico fue conducido a mi despacho. No tenía nada que ver con el tono que mostraba en la llamada anterior. La ropa estaba arrugada, tenía ojeras marcadas. Parecía que llevaba varias noches sin dormir. Presidente, habló nada más entrar, con un tono claramente más bajo. ¿Tenemos algún malentendido? Le indiqué al asistente que saliera y cerrara la puerta. ¿Qué malentendido crees que hay?, pregunté. Se frotó las manos. En el proyecto, varias firmas de inversión se retiraron de golpe. Le he dado vueltas y vueltas, y la única persona en la que puedo pensar es usted. Te sobrevaloras, dije. El mercado no cambia sus decisiones por una sola persona. Su expresión se volvió sombría. Pero antes todo iba viento en popa. Eso era antes, respondí. Ahora ya no es adecuado. Me miró fijamente, con urgencia en los ojos. ¿Es por Luna?, preguntó. Si es así, puedo explicarlo. No necesitas explicar nada, lo interrumpí. Lo que necesitas hacer es limitar las pérdidas. Se quedó paralizado. ¿Qué quiere decir? Que ya estás fuera, dije. Y no solo de este proyecto. Su rostro se fue quedando pálido poco a poco. No hacía falta llegar a este punto, ¿verdad? Su voz se tensó. Nunca quise ponerme en su contra, que lo hayas querido o no. No importa, respondí. Lo importante es que cruzaste la línea. Abrió la boca, pero no logró decir nada. Usaste relaciones que no debías usar y difundiste rumores que no debías difundir, continué. Que haya terminado así es el resultado normal. Por fin no pudo mantenerse tranquilo. ¿Y Luna? Levantó la cabeza de golpe. ¿Ella no va a tener ninguna consecuencia? Lo miré. Su cuenta ya la he saldado. Esa frase lo dejó completamente sin palabras. Se quedó sentado allí, como si de repente hubiera entendido algo. Pasó mucho tiempo antes de que se levantara. Ya lo entiendo, dijo. Fui yo quien no debió hacerse ilusiones. No lo acompañé a la salida. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, pero no se giró. La puerta se cerró. El despacho volvió a quedar en silencio. Al final de ese día, el asistente dejó el último documento de confirmación sobre mi escritorio. Firmé, levanté la vista y miré por la ventana. Las cosas avanzaban según la trayectoria prevista.
sin sobresaltos innecesarios, y sin necesidad de un cierre emocional. Capítulo 08. Los trámites del divorcio se completaron en una mañana laboral. No hubo disputas ni dilaciones. Los abogados de ambas partes habían revisado las cláusulas con antelación. El personal de Ventanilla solo se encargó de verificar la información, sellar y archivar. El proceso fue rápido, como completar un trámite administrativo cualquiera. Luna no dijo una sola palabra durante todo el proceso. Vestía de manera sencilla, abrigo negro, el cabello recogido de forma casual, el rostro aún más pálido que antes. Al firmar, su mano se detuvo un instante, pero enseguida bajó la pluma, sin volver a mirarme. Cuando todo terminó, fue ella quien se levantó primero y se marchó. Su espalda se veía mucho más frágil de lo que recordaba. No la seguí ni la acompañé. Al salir del edificio, el sol brillaba con justeza en las escaleras. La gente pasaba apresurada, cada uno ocupado con sus propios asuntos. Nadie notó que allí acababa de terminar un matrimonio. Para el mundo exterior, no era un hecho digno de atención. Para mí, solo fue la liquidación definitiva de una relación. De regreso al grupo, ya estaba programada una nueva ronda de reuniones. La estructura organizativa posterior a la fusión se había estabilizado oficialmente, y cada línea de negocio comenzaba a operar de forma independiente. Me senté en el puesto principal, escuchando los informes de cada departamento. Los problemas se planteaban uno a uno se resolvían. Nadie volvió a mencionar a Luna. Su nombre fue eliminado de forma natural del sistema. Ese era el resultado más realista. Tras la reunión, regresé a mi despacho. El escritorio había sido reorganizado, limpio, ordenado. La fotografía familiar que antes estaba a un lado ya no estaba. El asistente no preguntó nada, simplemente hizo los ajustes habituales. Revisé el calendario. El próximo mes había 2 negociaciones importantes, una adquisición en el extranjero y el informe intermedio de la auditoría interna. La vida volvió a llenarse rápidamente de un nuevo ritmo. Luna me buscó una vez más después, no en persona, sino a través de su abogado, preguntando si aún había margen para renegociar algunos detalles de las cláusulas. Le pedí a mi abogado que respondiera conforme al acuerdo. No había espacio adicional. Días después, no volvió a haber noticias de su parte. En cuanto a Federico, no lo volví a ver. De vez en cuando, por comentarios dispersos de socios, escuché que estaba liquidando activos y que su situación no era buena. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. No tenía interés en seguir su destino. Nunca debió aparecer en mi vida. Al caer la tarde, me quedé de pie frente a las ventanas de piso a techo del despacho, observando cómo la ciudad se iba oscureciendo poco a poco. Las luces se encendieron, y el logotipo del nuevo grupo se veía con claridad sobre el edificio de enfrente. Este era el territorio que yo había construido con mis propias manos. Cada punto clave había encajado exactamente como lo había previsto. El teléfono vibró una vez. Era un mensaje de confirmación del asistente, informando que los materiales para la reunión de mañana ya estaban listos. Respondí con un simple de acuerdo. El tráfico seguía fluyendo afuera, como una línea que nunca se detiene. Tenía muy claro que nunca había sido alguien que tomara decisiones basándose en los sentimientos. El fin de una alianza matrimonial no significaba un fracaso, solo que una etapa había concluido. Si una persona quiere llegar lejos, no puede seguir consumiéndose en relaciones que ya han perdido su validez.